Bien, jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura para poder ya empezar a ejecutar la práctica programada dentro de esta asignatura. Es importante que primero comprendamos bien cómo es el proceso de la ejecución de una auditoría de sistemas. Este tema número 6, denominado desarrollo de la auditoría de sistemas, tiene un objetivo que consiste en que el estudiante comprenda el procedimiento para ejecutar una auditoría de sistemas a través de todo el proceso de una auditoría, ¿no es cierto? Como es a través de la planificación, ejecución y comunicación de resultados. ¿Cuál es el contenido de este tema? Este contenido primero hace referencia a un concepto genérico de lo que es la auditoría, luego lo que viene a ser la auditoría de sistemas. Vamos a ver cuál es el enfoque en función a la denominación de auditoría en las diferentes áreas y en diferentes tipos de instituciones. Vamos a ver detalladamente la metodología para la ejecución de una auditoría de sistemas desde un relevamiento o fase preliminar y continuando con lo que es ya la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. En la parte final hacemos un mapeo detallado de la metodología que se prosigue para la ejecución de una auditoría de sistemas. Bien, vamos por el primer elemento, que es auditoría. Existen diferentes autores que de alguna forma mencionan que la auditoría es un proceso de evaluación, de revisión, ¿no es cierto?, que lo realiza un profesional del área contable y de auditoría, que tiene un objetivo que es evaluar la información y el grado de correspondencia que tiene este con criterios establecidos, ¿no? Es decir, evaluar lo que se ha realizado, cómo se ha realizado, si está bien, no está bien, pero comparando con disposiciones normativas, procedimientos establecidos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Julio Rocha dice: es un examen crítico y sistemático realizado por profesionales a un sistema auditado, que puede ser la organización, sistema, proyecto, producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. Entonces, de alguna forma, todos los autores coinciden de que es un proceso de evaluación, de revisión, ¿cierto?, de forma sistemática, comparando con criterios preestablecidos con el fin de emitir un dictamen o un resultado crítico, objetivo, ¿ya? Bien, cuando hablamos del concepto de una auditoría de tecnologías de información y comunicación, este concepto ha sido rescatado de las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. ¿Qué es lo que dice? Que es un examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencias relacionadas con las políticas, prácticas, procesos y procedimientos de los sistemas de información para expresar una opinión independiente respecto a, ¿no? Si analizamos este concepto de alguna forma, también la auditoría de sistemas, la auditoría TIC, es un proceso de evaluación, de revisión, ¿no es cierto?, pero en base a todo lo que viene a ser infraestructura tecnológica o los recursos tecnológicos que se tienen disponibles en la institución u organización. Pero dice, con el fin de expresar una opinión respecto a la confiabilidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, es decir, cuán válida es la información que generan los sistemas informáticos. La auditoría de sistemas, la auditoría TIC, va a verificar la validez de esa información que generan los sistemas informáticos. Va a verificar, ¿no es cierto?, el uso eficaz de los recursos tecnológicos. Muchas veces en las instituciones, organizaciones, poseemos diferentes tipos de recursos tecnológicos. Sin embargo, estos recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, no siempre se utilizan de la mejor manera, ¿no? Y verificar la efectividad del sistema de control en los recursos de tecnologías de información y comunicación. Es decir, los controles de TI están asociados al manejo de sistemas informáticos, ¿no? Existen diferentes tipos de controles automáticos, físicos, lógicos, a controles preventivos, detectivos, correctivos, dependiendo. Vamos a evaluar
y verificar la efectividad de esos controles que tienen inmersos los sistemas informáticos. ¿Ya? Ahora, recordando, si se han dado cuenta, durante la exposición de las diferentes clases, constantemente venimos hablando de diferentes denominaciones, como puede ser auditoría de sistemas, auditoría informática, auditoría de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, ¿qué es lo que difiere entre uno u otro término? La diferencia está en función a el sector que se va a auditar. Por decirles, cuando auditamos un software, una base de datos, la seguridad de un sistema, cuando evaluamos el proceso de desarrollo de programas, etcétera, en el sector público, entonces acá tenemos una norma que tenemos que utilizar, que es las normas de auditoría gubernamental, y estas la definen como auditoría de tecnologías de información y la comunicación, auditoría TIC. La auditoría de sistemas se denomina auditoría TIC en el sector público. ¿Ya? En el sector privado se puede realizar bajo diferentes denominaciones, sin embargo, el objetivo de la evaluación es la misma. Es un proceso de evaluación a los recursos tecnológicos, ya sea todo en conjunto o en determinadas áreas. Ahí se las denomina auditoría de sistemas, auditoría informática, auditoría de entornos sistematizados, etc. ¿Ya? Entonces, para poder desarrollar una auditoría, se determina el sector y se debe ejecutar bajo un área o enfoque que se lo va determinando. Estas son las áreas y los enfoques que pueden existir dentro de una organización. Hagan de cuenta que esta imagen corresponde a una institución y a una institución que tenemos usuarios que están manejando programas específicos, programas de uso general, están compartiendo recursos a través de una red. Tenemos impresoras, tenemos escáneres, ¿no es cierto? Tenemos una red montada para compartir inclusive diferentes archivos, diferentes programas, diferentes componentes físicos. Entonces, estamos hablando de redes, ¿no es cierto? Para compartir información necesariamente tenemos que tener un equipo que pueda almacenar información correspondiente a la base de datos, ¿no es cierto? Es importante también aclarar que en una organización donde tenemos alta dependencia de sistemas informáticos, tenemos un área de sistemas, ¿no es cierto? Un departamento, sección, quien se encarga de controlar, vigilar, supervisar, realizar actividades de mantenimiento a los sistemas de información. Entonces, esta es una imagen de los diferentes recursos que podemos tener dentro de una organización, recursos tecnológicos. Y aquí tenemos que ubicar qué es lo que queremos evaluar, ¿no es cierto? Qué área, qué enfoque, etc. ¿Cuál es la metodología que se sigue para poder desarrollar una auditoría de sistemas? Bien, conocemos nosotros que para realizar cualquier tipo de auditoría debemos de realizar la fase de planificación, ejecución y comunicación de resultados. Sin embargo, también para poder empezar a hacer una auditoría, primero se hace un relevamiento, se hace un estudio preliminar o exploración, también lo llaman, ¿no es cierto? En la cual ese grupo de auditores solicita diferentes tipos de información para conocer la institución, en nuestro caso en el área de sistemas, identificar si existe la unidad de informática, ver qué tipo de planes, qué tipo de actividades realizan, evaluar algunos reglamentos, políticas, entrevistas con usuarios, etcétera, ¿no? Esto con el fin de ¿qué? De conocer la institución y el área que vamos a empezar a auditar. Entonces aquí se determina si la auditoría que vamos a realizar es viable, no es viable, es auditable, no es auditable. Si en caso no existiese ningún tipo de información, documentación, pues directamente no se desarrolla la auditoría. Pero si en caso sí existe toda esa documentación e información, pues procedemos a realizar la auditoría y entramos a la fase de planificación o planeación de la auditoría. ¿Qué producto se genera en la fase de planificación? Se genera el famoso memorándum de planificación de auditoría y los programas de trabajo. En el MPA es un documento de planificación que tiene una estructura propia. Si nos
basamos en las normas de auditoría gubernamental, en la SNAC. Entonces, ¿qué es lo que establece? Que en la fase de planificación el auditor gubernamental debe de determinar la naturaleza, las responsabilidades, los objetivos de la auditoría, enfoque, el alcance, la metodología de la auditoría, las normativas aplicables, administrativas, específicas, técnicas, los tipos de recursos, la duración y el equipo de trabajo, costos y etc. Todo eso se plasma en el famoso MPA y por ende los programas de auditoría o programas de trabajo. Todo eso se realiza en la fase de planificación. En la fase de ejecución ya es la revisión, la evaluación, ¿no es cierto?, de todo lo que viene a ser el proceso de auditoría. Entonces aquí nosotros ejecutamos diferentes tipos de pruebas. Podemos ejecutar pruebas sustantivas orientadas a evaluar, pruebas de cumplimiento para evaluar el sistema de control interno, ¿no es cierto? Aplicamos procedimientos, revisamos y evacuamos algunos informes de peritos, dependiendo de lo que estamos evaluando, en qué área, con qué enfoque, ¿no es cierto? Básicamente aquí las personas peritas del área de informática son las que nos apoyan para poder desarrollar la evaluación, ¿ya? En la fase de comunicación de resultados, aquí se va a evacuar lo que viene a ser el informe de auditoría. Existe una estructura también en la SNAC, tenemos determinado la estructura del informe, hace referencia a los alcances, los objetivos de la auditoría, los antecedentes, la metodología que hemos utilizado, ¿no es cierto? Por último, las limitaciones y los resultados que hemos alcanzado del proceso de auditoría. Entonces, todo este proceso, todo este procedimiento, nosotros los vamos a realizar en la práctica que tenemos programado. Es decir, la siguiente clase, nosotros empezamos a desarrollar la práctica. Ya, al finalizar esta exposición, les explico cómo vamos a desarrollarla. En esta presentación vamos a ver de forma detallada cómo es el proceso de la auditoría, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos? Tenemos la fase de relevamiento, la fase preliminar, ¿no? En ahí hacemos un estudio de información, entrevistas, documentación para ver, ¿no es cierto?, si es auditable o no es auditable. En la fase de planificación determinamos los tipos de recursos que vamos a utilizar y elaboramos, ¿no es cierto?, o lo formalizamos a través del MPA y los programas de auditoría. Posteriormente ya ejecutamos, realizamos el trabajo de campo, ejecutamos los programas de auditoría, ¿no es cierto?, los procesos, procedimientos y obtenemos evidencia. En su caso, evidencia física o digital, dependiendo, para armar los famosos papeles de trabajo. Y por último, en la fase de comunicación, redactamos el informe y la carta de presentación de la auditoría de tecnologías de información y comunicación o auditoría de sistemas. Todo esto en base a normativa. Aquí esta es la imagen que muestra los pasos que vamos a desarrollar para realizar la práctica, que consiste en completar una auditoría de tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué decimos auditoría TIC? Porque vamos a evaluar un sistema de contabilidad integrada, es decir, vamos a evaluar, en este caso, el sistema SIMCOM, ¿no? Existen otros tipos de sistemas también. Entonces vamos a evaluar la consistencia, la seguridad de la información que genera, ¿no es cierto?, el sistema de contabilidad integrada, famoso SIMCOM. Para eso vamos a realizar inicialmente el memorándum de planificación de auditoría y los programas. Esto lo van a realizar en aula conmigo, ¿no es cierto?, toda la estructura de lo que viene a ser la elaboración de un MPA. Eso lo hacemos en conjunto. Posteriormente, una vez determinado el MPA, una vez confeccionados los programas de trabajo, vamos a evaluar el control interno. Es decir, esta es la fase de planificación y aquí estamos en la fase de ejecución. Evaluamos el control interno. ¿A través de qué? Existen diferentes metodologías, ¿no es cierto?
a través de cuestionarios, de flujogramas, narrativos, etc. Nosotros vamos a evaluar a través de los cuestionarios de evaluación de control interno. Posteriormente, en base a el cuestionario, vamos a redactar las planillas de deficiencias que vamos a generar de la evaluación del control interno. Y luego culminamos esta parte de la fase de cumplimiento, ¿no es cierto?, con la elaboración del informe de control interno y la carta de control interno. Ya en las pruebas sustantivas vamos a aplicar las técnicas de auditoría asistidos con equipos computadores. Vale decir, vamos a utilizar un software especializado que se llama IDEA en su versión 8.5. Este software sirve para poder abrir bases de datos. Vamos a abrir la base de datos del sistema contable SINCOM. Vamos a ver los comprobantes, pero a nivel digital. Los comprobantes. Vamos a ver qué base de datos, de qué municipios vamos a escoger para poder realizar la práctica. Abrimos a través del software IDEA y realizamos diferentes tipos de pruebas a la base de datos. En base a eso, redactamos la carta de gerencia y el informe de auditoría. Entonces, todo este es el proceso de la auditoría que vamos a realizar como una práctica dentro de la asignatura. Importante, esta práctica nos va a tomar varias clases. Lo importante aquí es saber, comprender y entender cómo es el proceso de una auditoría de sistemas, pero en este caso una auditoría de tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué la debemos así? Porque estamos auditando a un sistema informático que se maneja en el sector público y por ende vamos a utilizar normativas relacionadas al sector público, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, muy amables.